Bueno, hoy vamos a comentar un poco, no nos vamos a meter con súper profundidad, pero esta discusión que vengo postergando hace un montón sobre, bueno, qué onda las extensiones no separables, ¿no? Porque nosotros vimos el teorema de Galois que está buenísimo, pero le pedía a la extensión ser normal y separable, o sea que evidentemente cuando tenemos extensiones separables ese tipo de cosas no deberían funcionar tan bien. Pero yo dije que lo íbamos a ver después porque total, en cuerpos de característica cero todo era separable, y en cuerpos finitos, que es lo siguiente que vimos, también todo era separable. O sea que hasta ahora todavía medio que no nos topamos con un ejemplo de algo que no sea separable, al menos en la práctica. Entonces, veamos primero eso, veamos primero que no es cierto que todas las extensiones de cuerpos son separables. Para encontrar un ejemplo de esto, por lo que dije hace un rato, tenemos que irnos a cuerpos infinitos de característica P, ¿no? Porque en característica cero y en cuerpos finitos sabemos que no íbamos a encontrar ejemplos. Entonces, nuestro ejemplo más simple es este. Vamos a tomar como cuerpo K, como cuerpo de base, Fp de T. ¿Y esto qué quiere decir? Estos paréntesis acá, me estoy refiriendo al cuerpo de fracciones del anillo de polinomios. O sea, tenemos el anillo de polinomios Fp de T, que lo conocemos porque Fp es un cuerpo. Entonces las cosas que aprendimos en álgebra 2 para K de T, K de X, acá funcionan igual. Como es un dominio, podemos mirar el cuerpo de fracciones y así obtenemos un cuerpo cuyos elementos serían como cocientes de polinomios, ¿no? Funciones racionales se llama también. Este va a ser nuestro cuerpo K, que es un cuerpo de característica P, evidentemente, porque el 1 que tiene este anillo es el 1 de Fp, que lo sumas P veces y te da 0, pero ya es infinito, porque hay infinitos polinomios, en particular, con más razón va a haber infinitas fracciones de polinomios. Bien. Entonces, este va a ser nuestro cuerpo de base y vamos a considerar el polinomio x a la p menos t, que tiene coeficientes en k de x, ¿no? Que tiene coeficientes en k, perdón, no en k de x. O sea, tiene un coeficiente igual a 1 y otro igual a menos t, que menos t es un elemento del cuerpo sobre el que estamos. Bueno, yo digo que este polinomio es irreducible en k de x. Y el motivo por el que es irreducible, en realidad, es el mismo de siempre, es Eisenstein. Solo que ahora estamos en otro anillo. ¿Sí? Yo digo que este polinomio es irreducible. En realidad, lo tenemos que hacer en dos pasos. Primero yo digo que este es irreducible acá. No sé por qué estoy escribiendo en rojo. Ese polinomio, fíjense lo que tenemos ahí. Tenemos Fp de t entre corchetes, que eso es un dfu. Y en ese dfu, t es primo, ¿no? Ese dfu son los polinomios, los primos son los polinomios irreducibles, t es un polinomio de grado 1, así que t es primo en este anillo. Entonces, es lo mismo que tener x a la p menos 2. ¿Sí? Así como antes x a la p menos 2 era irreducible por Eisenstein, acá x a la p menos t en este anillo va a ser irreducible por Eisenstein. T es primo en el anillo de polinomio. Bueno, pero yo no quería que sea irreducible ahí, ¿no? Yo quería que sea irreducible en k de x, o sea, incluso si me permito usar coeficientes que no sean polinomios en t, sino funciones racionales en t. Pero ahí, ¿por qué puedo concluir que es irreducible en k de x también?
Lema de Gauss, puede ser. Había un lema de Gauss, ¿no? Había un lema de Gauss de que si algo era irreducible en el DFU, entonces también era irreducible en el cuerpo de fracciones. Era lo que usábamos en la guía 1 para Z y Q, pero acá lo podemos usar para el anillo de polinomios y el cuerpo de fracciones de eso, que son las funciones racionales. Entonces, por lema de Gauss, también es irreducible en K de X. Estamos usando acá que K es el cuerpo de fracciones de FP. Bueno, entonces tenemos un polinomio irreducible de grado P con coeficientes en K. Algo que seguro podemos hacer, porque vimos que se podía hacer en cualquier cuerpo, es ahora, en la clausura algebraica de K, encontrarle una raíz a este polinomio. ¿Sí? Entonces, sea, vamos a llamarla alfa en K barra, una raíz de este polinomio que no le puse nombre, vamos a ponerle F. A ver qué dicen en el chat. Einstein no te habla de reducibilidad en el cuerpo de fracciones. Capaz que sí, capaz que el enunciado de Einstein ya dice cuerpo de fracciones, pero si lo dice es porque está usando Gauss, ¿no? Porque lo que uno hace es reducir módulo P en el anillo. Entonces, sí, por eso. Capaz, no me acuerdo cómo estará en la guía 1. Puede ser que en la guía 1 ya haya puesto como que Einstein te dice que es irreducible en el cuerpo de fracciones, pero para reducir módulo P y mirás, esa parte la haces en el anillo. Entonces, sí, o sea, es verdad, puede ser que ya Einstein te diga de una de las dos cosas. Bueno, entonces alfa es una raíz de f, o sea, lo que sería una raíz pésima del polinomio t, ¿no? Que eso, evidentemente, en el anillo de polinomios no lo encontrás. No hay un polinomio que elevado a la p te dé el polinomio t por una cuestión de grado. Pero en la clausura algebraica alguna hay. Bueno, y entonces, ahora fíjense que f que era x a la p menos t, es lo mismo que esto. Porque estamos en característica p, o sea que hacer x menos alfa elevado a la p se distribuye y queda x a la p menos alfa a la p, y alfa a la p es t, si alfa es una raíz de f. Entonces, alfa es la única raíz de f. Y bueno, f de hecho es el minimal de alfa, ¿no? Porque es un polinomio mónico, irreducible, que anula a alfa. Entonces encontré un elemento cuyo minimal no tiene solo raíces simples. De hecho, justo este ejemplo es como casi lo contrario. Ni siquiera es que no tiene solo raíces simples, sino que tiene una sola raíz repetida p veces. Ni siquiera aparecen otras raíces. Bueno, entonces la conclusión de este ejemplo es que, conclusión, alfa no es separable sobre K.
sea que la extensión, digamos, K de alfa sobre K no es una extensión separable, porque tiene algún elemento que no es separable. Bueno. O sea que entonces, no siempre pasa, no pasa en cualquier cuerpo que si agarras un elemento y mirás el minimal, eso tenga todas las raíces simples. Acá tenemos un ejemplo de alguien que no es una raíz simple de su minimal, así que no es un elemento separable. Bueno, entonces ahora un poco el plan es ver un poco por encima algunas propiedades de esto, algunas no haremos la demostración acá y que estará como ejercicio en la guía 6, pero un poco la moraleja tiene que ser que, bueno, que no es tan terrible en el fondo que haya cosas no separables, porque dado una extensión algebraica cualquiera, como que la vamos a poder separar en dos partes, una que sí es separable y otra que no es separable, pero también es fácil de entender. Entonces, en algún sentido, todas las cuentas que nosotros veníamos haciendo de morfismos y qué sé yo, y del grupo de Galois, las vamos a poder hacer en la parte separable y va a seguir funcionando todo bien. Esa es un poco la idea. Bueno, entonces a ver qué hacemos primero. Vamos a hacer un ejemplo más primero, otro ejemplo. Vamos a tomar como cuerpo K, ahora con dos variables. O sea, sería el cuerpo de fracciones del anillo de polinomios, pero en dos variables que se llaman U y B. Acá para esto que voy a hacer ahora, me parece que necesito que P no sea 2. Entonces, P mayor a 2 primo. KFP de V. Y vamos a mirar un polinomio F, que es X a la 2P menos Vx a la P más B. Y vamos a mirar otra vez alfa en K barra raíz de F. Se ve el ejemplo, ¿no? Ahora es como el de antes, solo que ahora con polinomios en dos variables, nos armamos nuestro F, que es un polinomio de coeficientes en K, y le sacamos una raíz en la cláusula algebraica. Bueno. A ver, primera pregunta que les hago. ¿Cuánto será el grado de esta extensión? ¿De qué depende eso? De la irreducibilidad de F, ¿no? Si F es irreducible, entonces podríamos decir que ese grado es 2P, que es el grado de F. ¿Y ese F es irreducible en K de X? A ver qué dicen en el chat. Si ves un cuadrado o algo así, claro, pero B acá U y B son variables del anillo de polinomios, ¿no? Entonces, por lo menos en ese anillo de polinomios FP de V, seguro que P no es un cuadrado.
Y más aún vale lo mismo que hicimos antes, ¿no? Así como T era un primo en este anillo de acá, bueno, la B corta va a ser un primo en el anillo de acá con corchetes. Y entonces otra vez por Eisenstein con el primo B nos va a dar lo que queremos. Entonces, esto es 2P porque F es irreducible en K de X. Y acá usamos Eisenstein con B, que es primo, en el DFU, que sería este. Acá por ahí hay que pensarlo un poquito más o repasar un poco más porque ya es un polinomio en dos variables, pero de vuelta, cada una de esas variables es un polinomio, es un elemento primo en ese anillo. O sea, si un polinomio en muchas variables, si un polinomio en dos variables, perdón, es múltiplo de B, no, ¿qué estoy diciendo? Si tenés dos polinomios en U y en B que multiplicados te dan un múltiplo de B, entonces en alguno de los dos factores ya tenía que ser múltiplo de B. Eso es que sea primo, ¿no? Bueno, o sea que el grado de esta extensión es 2P. Y de vuelta, F sería el minimal de alfa, ¿no? Porque es mónico y anula alfa y es irreducible. Bueno, ¿y cómo se factorizará F en la clausura algebraica? O sea, sabemos que alfa es una raíz. ¿Tiene otras? ¿Cuáles serían las otras? O sea, no sé cómo se factorizará, pero ahí se ve que si tomás un cambio de variable y igual a x a la p, podrías usar la fórmula de la cuadrática y empezar a factorizar desde ahí. Estoy de acuerdo, ¿no? O sea, una cosa que podemos hacer para buscar las raíces de F es como mirar la cuadrática asociada y después a eso tomarles raíces pésimas. Y bueno, pensando en eso, fíjense que alfa a la p es raíz de la cuadrática. Vamos a ponerle en i, como decía Leo, i cuadrado menos vi más b. Entonces, si alfa a la p es una de las raíces de esa cuadrática tiene otra raíz, que quién sería o qué podemos decir sobre esa raíz. O sea, si en una cuadrática ya sabemos una de las raíces, ¿cómo conseguimos la otra? Dividís el polinomio por y menos alfa a la p. Claro, pero ni siquiera necesito dividir todo, ¿no? Como que puedo mirar algún coeficiente. Era reflejar por el medio, que era B sobre A, una cosa así. No me acuerdo en qué. Claro, por ejemplo, puedo ejemplito, usar que el coeficiente este que hay acá, el coeficiente lineal, es menos la suma de las dos raíces o algo de eso, ¿no? Si tengo una, tengo la otra porque los coeficientes son la suma y el producto. Supongo que con cualquiera de los dos voy a llegar a lo que quiero, pero por algún motivo tenía en la cabeza usar el producto, ¿sí? Si alfa a la p es una de las raíces, la otra, multiplicada por alfa a la p, me tiene que dar este coeficiente b.
¿no? Porque este coeficiente es el producto de las dos raíces de la cuadrática. Entonces la otra raíz es, bueno, b sobre alfa a la p. Ahora pregunta, ¿podría pasar que alfa a la p y b sobre alfa a la p sean el mismo número? O sea, que en realidad no haya dos raíces de la cuadrática, sino una sola, que está doble. Me queda el discriminante. A ver, el discriminante de la cuadrática sería v al cuadrado menos 4b. Y claro, eso no es cero, ¿no? Porque si estamos mirando los polinomios, o sea, Claro. ser cero sería ser el polinomio cero, y si uno tiene u y el otro no tiene u, no hay forma de que se cancelen. Está bien, o sea que mirando el discriminante de la cuadrática vemos que son distintos. Y si no, más fácil. Esta cuadrática aparte sabemos que es irreducible, ¿no? Porque de vuelta a Eisenstein con el primo b. Entonces, cuando tenemos un polinomio irreducible, ¿qué tenía que pasar para que no sea separable? O sea, en Hay que general, derivarlo, ¿no? ¿cómo es? ¿La derivada qué? ¿Qué pasa con la derivada? O sea, si f es irreducible y es coprimo con su derivada, entonces es separable. O sea, en general, si f es coprimo con su derivado, es separable. Eso para cualquier, aunque no sea Ah, si queda irreducible. distinto es cero. Claro, Está ¿no? bien. O sea, lo interesante es que cuando es irreducible, sabés que como la derivada tiene grado más chico, la única forma de que te quede no coprimo con la derivada es que la derivada te dé cero. Entonces, cuando tenés un polinomio que ya sabes irreducible, la única forma de que no sea separable es que la derivada sea cero. Y la derivada de este polinomio seguro que no es cero, porque para eso puse que p no era 2, ¿no? Porque tenés el i cuadrado ahí, la derivada te aparece un 2i, no te queda el polinomio en 1. ¿Okay? Bueno, entonces estos dos son distintos, alfa a la p y b sobre alfa a la p. Bueno, y para que sea más parecido, justamente voy a llamar beta, sea beta, k barra, una raíz pésima, de esa cosa, de b sobre alfa a la p. O sea que beta a la p es la otra raíz de la cuadrática. Si no, se van a hacer igual que daban un nulo, tenés razón. Capaz era para otra cosa lo del p mayor a 2. Bien. Entonces lo que estoy diciendo es que alfa a la p y beta a la p son las raíces de esta cuadrática. Entonces el polinomio f, ¿cómo se factorizaría? Todo esto, perdón, antes. Claramente beta la puedo tomar, ¿no? Yo si estoy en la clausura algebraica siempre puedo tomar raíces pésimas de cosas, porque eso es una raíz de un polinomio en particular que es x a la p menos el otro elemento. Así que con eso no hay problema. Teniendo esto, entonces, ¿cómo se factorizaría f? Si sabemos factorizar la cuadrática, deberíamos poder traducir eso en una factorización para f. ¿No te debería dar el producto de x menos alfa por raíces de la unidad pésimas y el de x menos beta por... Volvé un paso atrás. ¿Cómo llegaste ahí? primero factoricé la cuadrática, que era i a la... O sea, que me queda i menos alfa por i menos beta.
I menos alfa a la Eh, P, ¿no? I menos alfa a I la menos P alfa a por... la P, Sí. I menos beta a la P, y ahora reemplacé I con X a la P. Ah, claro, y ahora levantás con el coso de Frobenius. O sea, la cuadrática sería esta, porque sus raíces son alfa a la P y beta a la P. Entonces ahora F, que es la cuadrática, pero en X a la P, es X a la P menos alfa a la P por X a la P menos beta a la P. Y como elevar a la P es morfismo acá, podemos directamente poner X menos alfa a la P por X menos beta a la P. Y alfa y beta, por supuesto, son números distintos porque al elevarlos a la P ya me daban distintos, ¿no? Porque eran las dos raíces distintas que tenía la cuadrática. Bueno, entonces, de nuevo, K de alfa sobre K no es separable, ¿no? Porque F, que es el minimal de alfa, vimos que tiene dos raíces de multiplicidad P. No tiene todas las raíces simples. Entonces, no, alfa no es un elemento separable. O sea, este es otro ejemplo de una extensión no separable, pero ahora no nos pasó como el anterior, que el minimal solo tenía alfa como raíz, ¿no? Este minimal tenía dos raíces distintas, las dos aparecían con multiplicidad P. Bueno. Entonces, vieron que hicimos un poco como este truquito de darnos cuenta que esto era una cuadrática, pero en X a la P. Bueno, eso medio que siempre lo vamos a poder hacer. A ver si lo puedo escribir como proposición en general. Entonces, sea K un cuerpo de característica P. Todo lo que estamos haciendo hoy es en característica P, porque en característica 0 nada de esto puede pasar, porque todo es separado. Sea K un cuerpo de característica P. Alfa, un elemento en K barra, y F, el minimal de alfa sobre K. Bueno, yo digo que entonces existe ¿qué letra quiero usar? M. M. Existe un M en N0 mínimo tal que F en realidad es un polinomio en X a la P a la M. No, mínimo no, máximo, ¿no? Claro, quiero sacar la mayor potencia de P que pueda. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, yo te iba a decir, o sea que todas, eso quiere decir que todas las raíces tienen al menos esa multiplicidad.
¿O estoy diciendo cualquier verdura? No, o sea, hasta ahora no dije nada. Ahora, Ok, no, lo quizás que me digo estoy es esto. adelantando. En el ejemplo de recién, nosotros, este polinomio f era en realidad un polinomio en x a la p, en el sentido de que todos los términos que aparecían tenían exponente múltiplo de p, entonces lo podés expresar como un polinomio evaluado en x a la p. En el primero que hicimos, también pasaba eso, porque esto es el polinomio x menos t evaluado en x a la p. ¿Sí? Bueno, hay otros polinomios, como quizás el de acá. Si p era mayor que 2, esto ya no se puede escribir como un polinomio en i a la p. Entonces, en ese caso, esto solo se puede hacer cuando m es 0. Solo lo puedo pensar como un polinomio en x, no como un polinomio en x a la p. Y en general, dado un polinomio cualquiera, va a haber una máxima potencia de p que podés sacar de los coeficientes. Eso es lo único que estoy diciendo. O sea, esto no es... Esta parte de acá no es que es lo que estoy por demostrar. Es, bueno, este m existe, considerémoslo. Miremos el mayor m para el cual puedo hacer esto. Entonces, f lo puedo escribir como un polinomio g en x a la p a la m, con g en k de x. Entonces, y ahora sí viene lo que diría la proposición, g es separable, y casi que por lo tanto, alfa a la p a la m separable. Vamos a hacer un ejemplo de qué es lo que estoy diciendo. La primera parte de la proposición lo único que está diciendo es, si yo te doy un polinomio cualquiera, fíjate qué es lo máximo de potencia de p que le podés sacar. O sea, por ejemplo, yo les podría dar este polinomio. X a la p cubo más x a la 7p cuadrado menos x a la 3p. 3p cuadrado. Perdón. Más 5. Por las dudas vamos a suponer que p no es ninguno de esos números que puse ahí, ¿no? P no es ni 3, ni 5, ni 7. Entonces, si ustedes se fijan cuáles son los términos que aparecen con coeficiente no nulo, qué exponente tiene x ahí, fíjense que son el de p cubo, 7p cuadrado, 3p cuadrado y el 5 que sería el de x a la 0, ¿no? Bueno, todos esos exponentes son múltiplos de p cuadrado. Pero no es cierto que todos sean múltiplos de p cubo, ¿no? Si bien aparece p cubo al principio, 7p cuadrado, 3p cuadrado no son múltiplos de p cubo, por eso estoy suponiendo que p no es ninguno de estos. ¿Sí? Entonces eso lo que quiere decir es que este polinomio yo lo puedo expresar como un polinomio en p cuadrado. Si esto es f de x, entonces yo puedo considerar el polinomio g de x, que sería este, fíjense. Si miro S, entonces f de x es g evaluado en x a la p cuadrado, ¿no? Estamos de acuerdo que f es el polinomio g, pero evaluado en x a la p cuadrado en vez de en x. Y el chiste acá es que esto que hice con p cuadrado, lo podía hacer también con p solo si quería, pero ya no lo puedo hacer con p al cubo, porque no todos los exponentes son múltiplos de p cubo. Entonces no me queda un polinomio en x a la p cubo. Bueno, el m de la proposición es el mayor exponente de p para el que yo puedo hacer eso. En este ejemplo, m sería 2. No se puede con p cubo, entonces m igual a 2.
Esto es solo ejemplo para explicar quién es el M del que la proposición me habla. Y ahora, una vez que encontramos ese M y logramos escribir nuestro F como un polinomio en x a la p a la m, lo que me dice la proposición que observe es que el polinomio G me queda separable. Y por lo tanto, alfa a la p a la m, que es una raíz de G. Claro, porque alfa es raíz de F porque F es el minimal, ¿no? Alfa, yo empecé con un alfa cualquiera y miré su minimal. Alfa es raíz de F. Fíjense que si alfa es raíz de F, quiere decir que alfa a la p a la m es raíz de G, ¿no? Porque es evaluar en alfa esta igualdad acá. Entonces, alfa a la p a la m es raíz de G. Pero si vamos a probar que G es un polinomio separable, entonces estoy viendo que alfa a la p a la m es raíz de un polinomio separable. Y si es raíz de un polinomio separable, su minimal, que va a dividir a S, también tiene todas las raíces simples, no puede tener raíces repetidas. O sea, ¿cuál es la moraleja? Que si tenés un elemento que no es separable, elevándolo a alguna potencia de P, lo volvés separable. Eso es lo importante. O sea, no puede estar muy lejos de ser separable el elemento. Con solo elevarlo a alguna potencia de P adecuada, que para saber cuál es esa potencia de P tenés que fijarte el minimal y ver qué exponentes aparecen en las potencias. Haciendo eso, lo elevás, elevándolo a esa potencia, lo convertís en un elemento separable. Bueno. Y a ver. Esto no es muy, no hay que escribir mucho. Tenemos que tratar de no marearnos nada más con lo que estamos diciendo, pero de vuelta. Nosotros dijimos que no, perdón, me estoy olvidando de algo. Hace un rato dije que no tenía por qué pasar, pero sí. Aparte de que G es separable y alfa a la p a la m es separable, G es irreducible. Las tres cosas pasan. O sea, este polinomio G que obtenés sacando toda la potencia de P que lográs juntar, es un polinomio irreducible. También es separable. Y entonces alfa a la p a la m, que es raíz de G, es separable porque su minimal, que es G, es un polinomio separable. Uy. Ahí está. Bueno, a ver. ¿Por qué podemos estar seguros de que G es irreducible? Si G se factorizara como G1 por G2, ¿qué pasaría? F se factoriza como G1 de X a la PM. Tal cual, ¿no? Como es obvio que G es irreducible por eso. Sí. G es igual a G1 por G2 con G1 y G2 en K de X. Entonces, F de X va a ser G1 de X a la P por G2 de X a la P. Y cada uno de estos viven en K de X, ¿no? Porque es un polinomio en K de X evaluado en X a la P. No te vas a escapar de ahí. Absurdo, pues F era irreducible. Así que está claro que este G, que se obtiene, digamos, del F sacándole toda la potencia de P que podemos, también tiene que ser irreducible si F lo era. Bueno, entonces ahora sí. Ahora van a ver por qué me acordé en este punto que G tenía que ser irreducible. Si ya sabemos que G es irreducible, recién dijimos qué tenemos que chequear para ver que sea separable.
su derivado sea no nulo. Claro, ¿no? Que la derivada no sea cero. En general, para ser irreducible tiene que ser coprimo con la derivada. Cuando es irreducible, la única forma de que no sea coprimo con la derivada, que tiene grado más chico, es que la derivada sea cero. Entonces, como G es irreducible, para ver que es separable, basta ver que la derivada no es cero. Bueno, si tenemos un polinomio que la derivada nos dio cero, ¿qué podemos decir sobre ese polinomio? Estamos en característica P, recuerdan, ¿no? A ver, intuitivamente sería como que todas las potencias de X que tiene son de la forma P a la algo. Un poco menos, ¿no? P por algo. P por algo, sí. O sea, si vos tenés tu G, que es una tira de monomios, ¿no? Cada uno de esos, cuando lo derivás, baja el exponente multiplicando y te queda con una potencia menos. Bueno, para que todos esos mueran, o sea, que no aparezcan en la derivada, la única forma de que eso pase es que el exponente sea múltiplo de P para que cuando baje multiplicando te quede cero. Mariano pregunta, ¿qué es un polinomio en X a la P? Un polinomio en X evaluado en X a la P. No sé, una suma de la forma... Ah, no, es la respuesta. Ahí entendí. Ah, ok, perdón. Claro, justamente, ¿no? O sea, es las dos cosas que dijeron. Digo, para que la derivada sea cero, todas las potencias que aparecen tienen que ser con un exponente múltiplo de P, porque si tenés alguna donde el exponente no es múltiplo de P, al derivar, bajás eso multiplicando, te va a quedar un término no nulo en algún lugar. Como por ejemplo hace un rato cuando dijimos, tenemos i cuadrado, cuando derivamos es 2i, y ahí como estábamos en característica que no era 2, 2 no era 0. Bueno, en general tiene que pasar eso, tiene que pasar que todas las potencias que aparecen, todos los exponentes sean múltiplos de p. Pero decir eso es exactamente lo mismo que decir que g es un polinomio en x a la p, ¿no? Porque si todas las que aparecen tienen exponente múltiplo de p, puedo sacarle un factor p a todas. Entonces, a ver, escribamos. Si ocurre que, o mejor dicho, pero g' igual a 0, si, solo si, todos los exponentes son múltiplos de p, si, solo si, g es un polinomio en x a la p. Pero ¿por qué g no puede ser un polinomio en x a la p? Porque que sea un polinomio en X a la P sería como que exista un polinomio H, tal que G es igual a H de X a la P, y entonces cuando lo juntás con la definición de F, te rompe lo del máximo. Claro, ¿no? O sea, básicamente, para armar g ya habíamos sacado todas las potencias p que podíamos. ¿Sí? Si en g me quedaran todos exponentes múltiplos de p, es porque no nos dimos cuenta que podíamos sacar una potencia más todavía. Ok, por eso m era el máximo. Para armar g sacamos toda la potencia p que podíamos, por lo tanto este polinomio g ya no puede tener todos los exponentes múltiplos de p porque lo habríamos sacado antes. Esto no puede ser porque p era máximo. Igual voy a escribir lo que dijo Leo, que creo que queda más claro. Porque m era máximo, no p. Entonces, si g en
en X fuera H en X a la P, entonces f de X, que era G de X a la P a la M, es H de X a la P a la M más 1. Y eso no puede pasar porque M era el máximo con esta propiedad. Bueno, entonces haciendo este truco de sacar todo lo P que podemos, conseguimos un polinomio G que es irreducible y separable. Y ahora solo hay que darse cuenta que como alfa era raíz de F, eso significa que alfa a la P a la M es raíz de G, entonces alfa a la P a la M es un elemento separable. La parte menos fácil era la que hicimos recién. Ahora, G es irreducible, inseparable, y alfa a la P a la M es raíz de G. Esto último es porque 0, que era f de alfa, es lo mismo que g en alfa a la P a la M. Y entonces alfa a la P a la M es separable sobre K. Bien. Entonces, moraleja, si estamos en una extensión algebraica cualquiera, puede haber elementos que no sean separables. Sin embargo, esos elementos, elevándolos a alguna potencia de P adecuada, ya se vuelven separables. Entonces, ahora algo que podemos hacer es, dado una extensión algebraica E sobre K, vamos a llamar E sub S a los elementos de E que son separables sobre K. De todos los elementos de E, nos quedamos solamente con aquellos que son separables sobre K. Bueno, vale, y esto va a ser un ejercicio de la IA6, pero no es difícil, teniendo que uno está mirando el lugar correcto, que este E sub S es un subcuerpo. O sea, suma de elementos separables es separable, producto de elementos separables es separable, todo lo que a uno le gustaría que pase, pasa con estos elementos separables. Parte de esto ya lo probaron en algunos ejercicios sueltos de guías anteriores. Ahora después del intervalo por ahí hacemos algún comentario. Pero creámonos por el momento que esta E sub S es realmente un subcuerpo. Entonces lo puedo poner en el medio, ¿no? Tengo una torre, así. Bueno, esta extensión de acá abajo es separable porque justamente estoy poniendo todos los elementos que son separables sobre K. Bueno, y la extensión de arriba, fíjense que algo que sabemos de la extensión de arriba, la E sobre E sub S,
es que todo elemento de E, elevándolo a una cierta potencia de P, cae en el cuerpo de abajo, ¿no? Cae en S sub S, porque eso es lo que demostramos hace un ratito. Bueno, esa propiedad que acabo de decir es una de las definiciones equivalentes de algo que se llama extensiones puramente inseparables. Entonces, dado una extensión algebraica de sobre K cualquiera, si ponemos en el medio los elementos que son separables sobre K, eso como que me queda partido en dos subextensiones. La de abajo es separable, la de arriba es algo que vamos a llamar puramente inseparable, que ahora después del intervalo vamos a ver equivalencias. Por supuesto, lo que supongo que se imagina cualquiera es que una de las equivalencias de puramente inseparable es que no hay elementos separables salvo los de abajo. Eso tiene como más sentido, ¿no? O sea, puramente inseparable es lo contrario a que todos los elementos sean separables. Es ninguno, salvo los del cuerpo de abajo, que esos tenían que ser separables sí o sí. Bueno, puramente inseparable es lo contrario de eso. Entonces, de alguna manera, en una extensión algebraica cualquiera vamos a tener una parte separable, que ahí ya estudiamos todo, ya sabemos qué se hace, y vamos a tener otra parte que es totalmente lo opuesto, pero el hecho de que sea totalmente lo opuesto también lo hace más fácil. O sea, saber que una extensión es puramente inseparable da un montón de información que no tenemos si es una extensión cualquiera, como la que vimos recién en el segundo ejemplo, que ahí había, fíjense que en este ejemplo, en el que hicimos en el segundo ejercicio, alfa no era un elemento separable, pero alfa a la P sí. Y los dos viven en el mismo cuerpo, o sea que ahí hay elementos separables y elementos que no son separables. En una puramente inseparable eso no pasa. En una puramente inseparable nada es separable salvo los elementos del cuerpo de abajo. Y eso tiene equivalencias copadas. Entonces, paremos ahora, sigamos en 10 minutos. Bueno, continuamos ahora, vamos a ver estas equivalencias que les mencionaba para las extensiones como este palito de acá arriba, que cumplen varias cosas, las que se van a llamar puramente inseparables. Entonces veamos todas las definiciones equivalentes que podemos dar de eso. La proposición sería así. Vamos a tomar una extensión algebraica. Y entonces son equivalentes. La primera, que E sub S sea igual a K. O sea que los únicos elementos de E que son separables sobre K son los de K. Los de K seguro que son separables porque si agarras un alfa en K, su minimal es X menos alfa directamente, que tiene una sola raíz. Bueno, si los únicos elementos que cumplen eso son los de K, E sub S es igual a K, esa es una de las condiciones. Eso va a ser equivalente a 2, que es para todo alfa en E, existe un natural M, natural o 0, tal que alfa elevado a la P a la M cae en K. Eso también va a ser equivalente a que para todo alfa en E, el minimal de alfa sobre K tiene esta pinta. Es X menos alfa. Acá, sí, por supuesto, todo con característica P. Pongámoslo. La característica de K es P.
para todo alfa n, su minimal va a ser x menos alfa elevado a una potencia de R, de P. Y la cuarta es que el único morfismo de extensiones sigma de E en la clausura algebraica es la inclusión. O sea, estamos diciendo que es equivalente, que los únicos elementos separables sean los de abajo, que para todo elemento de arriba, elevándolo a alguna potencia de P, cae abajo, que todos tienen un minimal de la forma x menos alfa elevado a una potencia de P, y que el único morfismo de E en la clausura algebraica sea la inclusión, o sea, cualquier morfismo que vaya de E a K barra tiene que dejar todo fijo directamente, no puedes mover ningún elemento. Bueno, y acá hay varias implicaciones que son sencillas, alguna otra que no tanto. Por ejemplo, 1 implica 2 no es sencilla, pero casi que ya la hicimos. ¿Qué vimos antes? Vimos que elevándolo a una potencia de P, ¿qué pasaba? Puedes hacer que cualquier elemento sea separable Claro, ¿no? O sea, dijimos y entonces viven de dijimos acuerdo. en la proposición esta que si agarro un alfa en la clausura algebraica, miro el minimal, miro este m, alfa a la p a la m quedaba separable. Entonces siempre se puede, elevando a una potencia de p, volverlo separable. Pero ahora, si estoy en una extensión donde los únicos elementos separables son los de abajo, y bueno, eso quiere decir que elevando a una potencia de p, cae abajo. Es por la proposición de antes. Dos implica 3. Sabiendo que alfa a la p a la m cae en k, tenemos que ver que el minimal de alfa es de esa forma. Entonces, ¿seguro que el minimal de alfa sobre k hay un polinomio? O sea, la condición 2 ya me da un polinomio que anula alfa, ¿no? Que por lo tanto tiene que ser múltiplo del minimal. ¿Cuál es ese polinomio? X menos alfa a la p a la m. Claro, ¿no? O sea, es este. Bueno, sí. Lo que pasa es que así, escrito así, queda claro que tiene coeficientes en k, ¿no? Porque el último coeficiente, el que estás restando, es alguien que sabemos que está en k. Entonces este está en k de x, pero claro, esto es lo mismo que x menos alfa a la p a la m. Escrito de la manera de la derecha ya no se ve tan claro que viva en k de x. O sea que el minimal de alfa divide a un polinomio que tiene a alfa como única raíz. O sea que seguro que el minimal de alfa tiene a alfa como única raíz. O sea, ya sabemos que el minimal de alfa sobre k va a ser de la forma x menos alfa elevado a alguna potencia. Llamémosla S. Para cierto S menor o igual que P a la M. Pero acá me están diciendo que el S no va a ser cualquier cosa, que el S también tiene que ser una potencia de P. A ver si eso se les ocurre qué hacer. Puedes usar la misma proposición que antes, porque el minimal debería ser un polinomio. Se puede escribir como g de x a la p a la m para algún
Sí. con... Y y acá lo puedes escribir con que sea x menos alfa a la p para m. ¿Cómo? No entendí lo último, perdón. No, perdona. Puedes escribir al polinomio que divide el minimal de esa forma, pero no necesariamente. Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, no veo cómo descartaríamos que S sea 2 por P, por ejemplo. Porque si S es 2 por P, es verdad que esto se puede escribir como un polinomio en X a la P. Y sin embargo, no es el caso que queremos, porque queremos que sea potencia de P. Podés mirar el cuerpo que tiene alfa y eso hacer un F a la Q o un F sub Q, ¿no? Pero acá el cuerpo de base no necesariamente es FP, ¿no? O sea, no, Está no bien, van a está ser bien. cuerpos finitos porque ya empezamos en lugares Claro, feos. claro. Empezamos Sí, sí. para poder tener todo esto, tenemos que haber empezado en lugares más difíciles. Ahora vamos a hacer esto. Sea S igual a P a la R por T. De manera que T no sea múltiplo de P, ¿no? O sea, saco todos los factores P que tenga S y dejo lo que sobra y lo llamo T. Nosotros lo que queremos probar es que T es 1. Bueno, y habiendo hecho eso, el X menos alfa a la S, ¿cómo lo podemos escribir? X a la P a la R menos alfa a la P a la R, todo a la T. X a la P a la R menos alfa a la P a la R, todo a la T. Voy a poner el paso intermedio. Bueno. O sea, elevar a la S es lo mismo que elevar primero a la P a la R y después elevar a la T. Los exponentes se multiplican. Pero elevar a la P a la R es morfismo, se distribuye, entonces me queda esto. Entonces tenemos este polinomio. X a la P a la R menos alfa a la P a la R elevado a T, donde T es un número que no es múltiplo de P. Nosotros sabemos que esto vive en K de X, ¿no? Porque X menos alfa a la S era el minimal de alfa sobre K. Entonces ahora, a partir del hecho de saber que este polinomio tiene sus coeficientes en K y que T no es múltiplo de P, deberíamos poder concluir que T es 1. ¿Qué podemos mirar? A ver. La idea en el fondo tiene que ser que si eso me cayó en K de X, entonces sin elevar a la T ya caía en K de X. Eso es un poco lo que queremos ver, ¿no? Que elevar a una potencia que no sea múltiplo de P no me ayuda para caer en K. ¿Y cómo podemos ver eso? O sea, necesitaríamos ver que este chabón solo ya vive en K. Me ocurrió ver
coeficiente que acompaña ¿Cuál coeficiente? de x a la p a la r por t menos 1. O sea, el que viene antes de x a la p a la r por t. El que, claro, ¿no? Miramos el coeficiente, el de la suma, ¿no? Ese. Sí, claro, yo tampoco sé de quién es ese coeficiente. A ver si somos capaces de hacerlo. El grado segundo más grande. Supongo que es esto, ¿no? Sí, es. El segundo más grande, no nulo. ¿Y cuál es ese coeficiente? Es el que normalmente sería menos la suma de las raíces, ¿no? Y acá, ¿quién sería? T por, no sé si un menos 1 a algo, por alfa a la p a la r. No hace falta el menos uno. O sea, ya viene con un menos en realidad, ¿no? Ah, Digo, cuando vos desarrollás, por ejemplo, hagamos acá al costadito. sí, Esto, una cosa así, x menos a, x menos b, x menos c. Vamos usando este tipo de cuentas, que esto era x al cubo. Después viene el que es la suma de las cosas, pero con un menos. Ese tipo de fórmula estamos usando acá, ¿sí? Cuando haces la distributiva, si querés que te quede un término de grado 1 menos que el máximo, necesitas haber agarrado una vez x a la p a la... No, perdón, necesitas haber agarrado casi todas las veces x a la p a la r y una vez el otro, el menos algo. Entonces vas a terminar sumando todos esos, te queda menos t por alfa a la p a la r. Bueno, estaba pensando en esto... el binomio. ¿Cómo? No, estaba pensando en el binomio de Newton Ajá. mismo. O sea, el combinatorio T1 Ah, también, sí, claro. Sí, también, por- también es eso, ¿no? Es el combinatorio T1, tal cual. Sí. Bueno, lo importante, digo, el menos no hace nada, lo importante es que el coeficiente es alfa a la p a la r multiplicado por alguien, que es una constante que vive en FP, ¿no? O sea, esto ni siquiera es que es un elemento raro. Este t es un número entero, es el exponente al que estamos elevando. Pero esto sabemos que está en K entonces. Y lo importante es que como t no es 0, porque t no era múltiplo de p, estamos en característica p, o sea que esto no es 0, de acá se deduce que alfa a la p a la r está en K. O sea, nosotros agarramos el minimal, que era x menos alfa a la s, y ese s lo escribimos como p a la r por t. Lo que vimos recién, mirando este coeficiente adecuado del polinomio, es que en realidad, sin elevar a la t, ya te queda en k de x, porque ya alfa a la p a la r ya es un elemento de k. Y entonces, ¿por qué esto implica que t es 1 necesariamente? Porque el minimal es irreducible, ¿no? El minimal es irreducible, ajá. Y claro, si t fuera más grande que 1, el minimal se está factorizando como esto que vive en k de x multiplicado t veces. Vale. No, el minimal no sería irreducible. Está perfecto. Yo directamente directamente no. Yo lo que había pensado era simplemente que si t fuera más grande que 1, estaríamos encontrando un polinomio de grado más chico que el minimal que anula alfa, ¿no? Este x a la p a la r menos alfa a la p a la r tiene coeficientes en k y anula alfa, entonces no puede tener grado más chico que el minimal que tiene grado t veces eso. Así que t tiene que ser 1. Entonces con eso probamos 2 implica 3.
que es que si hay alguna potencia de P que elevando esa potencia cae en K, entonces el minimal es de esa pinta, es X menos alfa elevado a alguna potencia de P. ¿Qué más tenemos que ver ahora? Tenemos que ver, sabiendo que el minimal es de esta forma, que el único morfismo es la inclusión. ¿Qué sabemos nosotros sobre los morfismos de extensiones? Si tenemos un morfismo sigma y tenemos un elemento alfa que está en E, ¿qué tenía que pasar con sigma de alfa? Manda raíces del minimal en raíces del minimal. Claro, ¿no? Sigma de alfa tiene que ser sí o sí una raíz de su minimal, pero estamos viendo que el minimal, la única raíz que tiene es alfa. Entonces es muy claro, ¿no? No hay otro lugar a donde mandar ningún elemento. Sigma de alfa debe ser raíz del minimal de alfa K, pero por hipótesis la única raíz es alfa. Entonces sigma de alfa es alfa para todo alfa en E. Bueno, y ahora necesitamos algunas vueltas. Necesitamos algo que vuelva a 1 en lo posible. No sé cómo lo ven más claro. 4 implica 1, creo que sale porque si tenés un único morfismo que es la inclusión, entonces Ujú. estás diciendo que, o sea, que la única raíz que tiene el minimal tiene que ser alfa y entonces tiene que ser para que... Ay, no lo estoy viendo ahora, pero como que había pensado que te quedaba de grado 1. Yo creo que está bien, ¿no? ¿Está A bien? ver. Agarramos, digo, queremos probar 4 implica 1. Entonces agarramos un elemento en E sub S y queremos ver que en realidad está en K. Ahora, lo que sabemos sobre ese elemento es que su minimal no tiene otra raíz que no sea alfa. Porque si tuviera una raíz distinta, entonces habría un morfismo que me manda alfa a esa raíz distinta. Y eso es lo que estamos suponiendo que no existe si hacemos 4 implica 1. Y bueno, entonces quiere decir que, dado un elemento cualquiera, su minimal tiene a alfa como única raíz. Bueno, la única forma de que un polinomio que tiene a alfa como única raíz sea separable es que sea un polinomio de grado 1. Y para eso alfa tiene que estar en K. Digamos eso. Creo que está bien. Sea alfa n sub s. Por hipótesis, eh, alfa es la única raíz de su minimal. Y acá aclaramos, si no, sea beta otra raíz del minimal. Hay un morfismo. De K de alfa en K de beta. Se manda alfa beta. Lo podemos extender a E. Recuerden que esto, si caíamos en un cuerpo algebraicamente cerrado y la extensión era algebraica. Y esto contradice 4, ¿no?
Entonces, saber que hay un solo morfismo te dice que alfa es la única raíz de su minimal. Bueno, entonces el minimal de alfa sobre k es x menos alfa elevado a alguna potencia. La única forma de que esto sea un polinomio separable es si s igual a 1, si no, ya tiene raíces múltiples. Pero si s igual a 1, estamos diciendo que el minimal es x menos alfa, y si el minimal es x menos alfa, alfa ya está en K. Entonces probamos que un elemento separable en E necesariamente está en K. Y ahí completamos el ciclo, o sea que estas 4 cosas son equivalentes, o sea que cualquiera de ellas la podemos tomar como definición de lo que llamamos extensiones puramente inseparables. Una extensión algebraica sobre K es puramente inseparable. Si cumple alguna y por lo tanto todas de las condiciones de 1 a 4. Chequemos que efectivamente lo que hace un ratito dije que era puramente inseparable lo es. ¿Sí? Dijimos que si poníamos en el medio la extensión que tiene todos los elementos separables de E, la extensión de arriba quedaba puramente inseparable. Entonces, de estas 4, por ejemplo, ¿cuál nos queda más cómodo en este momento para poder justificar que E sobre ES es una extensión puramente inseparable? 2. 2, ¿no? Claro, porque la proposición que probamos antes nos decía que todo elemento de elevándolo a alguna potencia de P se volvía separable. Así que como E sobre E se cumple 2, esa extensión es puramente inseparable. Genial. Y una observación. A ver. Sí. Nosotros dijimos recién que si tenemos E sobre K algebraica, puedo, poniendo E sub S en el medio, partirla en una puramente inseparable arriba, una separable abajo. Bueno, yo digo que esa es la única forma de hacerlo. O sea, si F sobre K es una subextensión tal que pasa esto, abajo separable y arriba puramente inseparable, entonces sí o sí F tiene que ser E sub S. No hay otra manera. ¿Y esto por qué sería?
me ocurre F está dentro de su S. F está dentro de su S claramente, ¿no? Porque su S tiene todos los elementos separables. O sea que seguro tenemos eso. Y entonces, ¿qué pasa con la extensión E sub S sobre F? Que querríamos ver que es la trivial, que no hay nada ahí. O sea que es de grado 1. O sea, yo me tomaría un elemento en E sub S que no Ujú. esté en F, Sí. y eso es separable, pero también a la vez estaría en E, y E es puramente inseparable, así que explota. Claro, o sea, por ahí lo que convendría haber observado antes es que una extensión no puede ser separable y puramente inseparable a la vez, salvo que sea de grado 1, ¿no? Porque, nada, piensen que separable te dice que el minimal tiene solo raíces simples, pero puramente inseparable te dice que el minimal tiene alfa como única raíz. Entonces, juntando esas dos cosas, te queda que alfa tiene que estar en K, o sea que la extensión toda tiene que ser K. Entonces, lo que pasa acá, que creo que es lo que decía Leo, es esta extensión E sub S sobre F, por un lado es separable porque es parte de la E sub S sobre K, por otro lado es puramente inseparable porque la E sub S, o sea, los elementos de E cumplían que elevándolo a alguna potencia caían en F, entonces lo de E sub S en particular también. Entonces, E sub S sobre F es una extensión que es separable y puramente inseparable a la vez, tiene que ser de grado 1. Esto capaz lo pongo en la guía para que lo completen mejor, pero vale esto, ¿sí? O sea, no solamente se puede partir separable puramente inseparable, sino que es la única manera de hacerlo. Si conseguís encontrar una subextensión en el medio que cumple que esta es separable y esta es puramente inseparable, entonces sí o sí podemos afirmar que F es E sub S. F tiene todos los elementos separables de E sobre K. Y entonces, por ejemplo, si E es K de alfa, si tenemos una extensión generada por un elementito alfa, ¿cómo conseguimos el E sub S? ¿Cómo puedo meter a alguien en el medio que sea una extensión separable de K y que K de alfa sobre eso que puse en el medio sea puramente inseparable? No sé, elevando alfa de alguna potencia tal vez, hasta llegar a... Exactamente, y la potencia es la que habíamos mencionado antes, ¿no? O sea, es alfa a la P a la M, donde M es el máximo, bla, bla, bla. Donde M es el de la proposición que vimos al principio. O sea, si haces eso, queda que este elemento es separable sobre K. Y algo que ocurre, que también van a tener que probar, supongo, en la guía, es que una extensión que esté generada por elementos separables ya es separable. ¿Sí? Eso creo que no lo dijimos explícitamente todavía nunca. Pero si tengo K de un elemento separable, eso va a ser una extensión separable. O sea que la de abajo queda separable. Y la de arriba queda puramente inseparable, por ejemplo, porque como alfa, digamos, si nosotros queremos mirar el minimal de alfa sobre este cuerpo, sabemos que es un divisor de x a la p a la m menos alfa a la p a la m, que tiene alfa como única raíz. ¿Sí? O sea, si este cuerpo lo llamamos f, el minimal de alfa sobre f seguro divide a x a la p a la m menos alfa a la p a la m, que es x menos alfa a la p a la m. O sea que alfa es la única raíz de su minimal,
Entonces cualquier morfismo lo manda a alfa. Cualquier morfismo que deje fijo esto, ¿no? Cualquier morfismo que deje fijo alfa a la P a la M, tiene que dejar fijo alfa también. Entonces estamos viendo que en la extensión de acá arriba hay un solo morfismo a la clausura algebraica, y esa era una de las equivalencias de ser puramente inseparable. Bueno. ¿Hasta acá alguna otra pregunta? Bueno, y la única otra cosa que quiero decir sobre esto, que un poquito ya lo dijimos en la proposición anterior, pero ahora más explícito, es cómo se relacionan estas nociones con el tema de los morfismos. Porque ustedes habían probado en algún ejercicio de la guía 4, que ya les digo qué número era, creo que el 7. El ejercicio 7 de la guía 4. Voy a copiar así pongo el enunciado tal cual estaba. Ustedes tenían esto. Que cuando estamos en una extensión separable, finitamente generada, o finita, medio lo mismo, la cantidad de morfismos a la clausura algebraica coincidía con el grado de la extensión. Eso lo usamos después para concluir que si encima era normal, entonces el grupo de Galois tenía el mismo orden que el grado de la extensión, bla, bla, bla. Pero valía esto con solo separable. Entonces, vamos a, por hoy, no creo que lo usemos mucho más, pero pongamos un poquito de notación. En general vamos a llamar gamma de E sobre K, que esto sea la cantidad de tal cardinal de los morfismos de extensión. Ah, no, creo que aparecía en la guía esta notación incluso. Ahora no me acuerdo. Bueno, la cantidad de morfismos de extensiones de este a este. Entonces, fíjense lo que estamos viendo. Vimos que si E sobre K es separable, entonces el gamma coincide con el grado. El apunte buchón es lo que llama el grado de separabilidad, exactamente. Sí, yo también lo voy a llamar grado de separabilidad. Cuando es separable, el gamma coincide con el grado de la extensión. Pero ahora recién, fíjense que vimos que cuando es puramente inseparable, el gamma es 1. Entonces, muy informalmente, muy desde la intuición nada más, cuando algo es separable, tenemos libertad para definir morfismos, tanta como podríamos tener. ¿Sí? Porque es cuando se maximiza el gamma. Siempre está acotado por el grado el gamma. Eso creo que también era un ejercicio de alguna guía que ustedes tuvieron que probar, que el gamma siempre es menor o igual que el grado, pero cuando es separable, vale la igualdad. Cuando es puramente inseparable es todo lo contrario, porque ahí no tengo nada de libertad para los morfismos, de hecho está todo determinado. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenés tu E sobre K cualquiera, todo lo que vos quieras estudiar sobre los morfismos, en el fondo lo estudiás abajo, porque si mirás los morfismos de la extensión S sobre K,
después cada uno de esos va a tener una única manera de extenderse a todo esto. Entonces, por eso es que en el fondo, si entendemos bien el caso separable, el caso general no es tan terrible gracias a que podemos hacer esto, gracias a que podemos encontrar un abajo que sí es separable, donde ahí anda todo lo que ya sabemos que anda, y que después cada uno de esos morfismos que estamos mirando se va a extender de una sola manera a la extensión completa. Entonces, lo que vale justamente es que este gamma, de casualidad la extensión S también va a quedar normal. No, no tiene por qué. No porque la E sobre K con la que empezás ya podría haber sido separable y no normal, ¿no? Tipo Q de raíz cúbica de 2, y ahí S es la misma que E y no. Claro. Bueno, gamma se llama el grado de separabilidad de la extensión. Bueno, gamma de E sobre K, ¿no? Y esto es lo novedoso, ponele, es que coincide con este grado. O sea, el grado de separabilidad lo podemos pensar de dos formas. Lo podemos pensar como la cantidad de morfismos y ya, o el grado de la parte separable. Porque de vuelta, la intuición es, cuando querés definir los morfismos de que salgan de E, morfismos que salgan de la extensión E sobre K, en el fondo hay que definirlos acá, que ahí sabés de cuántas maneras lo puedes definir, como es separable coincide con el grado, y después no hay nada más para elegir, porque ya no tenés libertad, todo se va a extender de una única manera a un morfismo de E. Por eso el grado de esta extensión es el gamma, es el grado de separabilidad. Bueno, y también existe la noción de grado de inseparabilidad, que va a ser lo de arriba. O sea, el grado de inseparabilidad es como el orden del subgrupo y el índice, digamos, ¿no? Uno multiplicado los dos te dan el grado de la extensión. El grado de separabilidad es el que es un poco más interesante porque es la cantidad de morfismos. Pero, por ejemplo, el grado de inseparabilidad, pueden probar ahora, supongo también estará de ejercicio en la guía, que siempre es una potencia de T. Y el grado de inseparabilidad no puede ser cualquier cosa, porque una extensión puramente inseparable no puede tener otro grado que no sea una potencia de T. Nada, estos son nombres nada más, pero insisto, lo único que me conforma es quedarnos con la moraleja, porque así lo pienso yo y por eso es que no le doy tanta importancia a esta parte, que es que, en definitiva, si sabemos resolver bien todos los problemas en el caso separable, traducirlos al caso general no es tan terrible porque todo ocurre en la parte separable que está abajo y después todo se extiende de una única manera y bla. Entonces no vale tanto la pena estudiar el caso no separable. Bueno. Y creo que tenía una cosa más para decir que me estaba olvidando. En realidad valen las vueltas acá. Si el grado de la extensión coincide con el grado de separabilidad, entonces es separable. Bueno, definiéndolo de esta manera es claro, ¿no? Lo que pasa es que lo que me estoy salteando es por qué esto da lo mismo que lo otro. Con esta definición está claro que si el grado te dio lo mismo si el grado de separabilidad te dio lo mismo que el grado de la extensión, entonces la extensión es separable, ahí está claro. Pero bueno, quedaría probar que de verdad esto es lo mismo, que la cantidad de morfismos es también el grado de esta extensión. Y entonces valen las vueltas. Y una cosa más que hay que saber sobre extensiones separables, no podemos no mencionarlo,
es algo que se llama el teorema del elemento primitivo. ¿Vos decís? Puede ser. Yo sospecho que no, pero capaz que sí. A ver, no lo tengo súper claro. Puede ser. Pero bueno, por ahora vamos a decir el teorema del elemento primitivo, así que en el orden que tenga que ir, lo verán. Claro. Es más fácil. No me acuerdo si lo necesitas usar. O sea, yo la Perdón. demostración del teorema del elemento... ¿Cómo? No, perdón, quería saber qué era lo que estaban preguntando, si hacía falta el tema del elemento primitivo. Me perdí una frase. Yo creo que era para lo fucsia, ¿no, Mariano? Para ver por qué el grado de separabilidad, que está definido como la cantidad de morfismos, da lo mismo que el grado de esta extensión. Ah, me parecía. No hace falta usar el teorema del elemento primitivo. Sale sin. Sí, yo creo que no, Me porque... acuerdo haberlo hecho. Digo, lo único que hay que usar es que es finitamente generada y hacer inducción en la cantidad de generadores. Porque Eso. cuando tiene un solo generador es muy fácil, porque así también hacían el ejercicio ese que cité antes. O sea, ver esto de acá. Claro, este ejercicio, por ejemplo, con el teorema del elemento primitivo es una pavada, porque es como, y sí, pero aunque no tengamos el teorema del elemento primitivo, si es K de alfa, es una pavada, y si no es, como sabes que es finitamente generada, vas haciendo inducción. Esa era la idea para hacer este ejercicio. O sea, creo que no necesitas el teorema del elemento primitivo para probar esta equivalencia, posiblemente. Pero no importa, a partir de ahora ya mencionamos el teorema del elemento primitivo, que lo que dice es que si E sobre K es finita y separable, entonces existe alfa en E tal que E es K de alfa. Y esto lo podíamos haber probado hace un montón, ¿eh? No es que necesita cosas que vimos después. Pero hay una cuestión histórica con este teorema. Yo estuve leyendo, siempre lo vuelvo a leer y siempre me olvido. Aparentemente cuando Galois prueba las cosas por primera vez, usaba este teorema. O sea, la versión vieja, la versión original de la teoría de Galois, las demostraciones usaban este teorema del elemento primitivo, y después es Artin el que dice que parece que esto no le gustaba, como que... Porque este teorema del elemento primitivo no... creo que como que le parecía medio misterioso, ¿no? Como que ese alfa es una elección que no es canónica, entonces como que no está claro quién es el alfa, bueno, alguna cosa así. Entonces se propuso redemostrar todas las... Claro, no es constructivo. En un momento, la demostración que tengo en mente lo que hace es armar un polinomio y decir que en algún lugar no vale cero y usar ese algún lugar, que andás a verlo, para fabricarte el elemento primitivo. Entonces Artin se propuso redemostrar estos resultados del teorema de Galois sin usar el teorema del elemento primitivo porque no le gustaba, y así creo que es como venimos viendo las cosas acá. La demostración del teorema de Galois que estaba en la guía 4, creo que los lemas esos son de Artin, pero alguna cosa se podía hacer incluso más corta con el teorema del elemento primitivo. Pasa que de vuelta, como venía postergando la discusión sobre extensiones separables, no nos topamos hasta ahora con el elemento primitivo porque no lo necesitábamos para nada, pero hay que saber que esto vale, y esto también va a ser un ejercicio de la guía 6, guiado. Pero vale esto, ¿sí? O sea, todos los... Nosotros, ¿se acuerdan que, no sé, varios ejercicios del principio de la materia se complicaba cuando había más de un generador, cuando teníamos un Q de raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 3? Bueno, sabemos
que siempre todas esas en el fondo van a ser un Q de alfa. Pasa que a veces encontrar el alfa es más difícil que hacer las cosas que veníamos haciendo, ¿no? Pero toda extensión finita y separable se puede generar con un solo elemento. Y una vez que uno tiene eso en mente, varios resultados, como por ejemplo este de acá, son muy claros. Pasa que algunos por ahí dependen de eso, entonces hay que estar atentos si no estamos pisando la cola. Pero claro, este ejercicio 7, para el caso en el que E es K de alfa, es muy fácil, por ejemplo. Y entonces, si todas las finitas separables son monógenas, no hay otro caso. Bueno. Hasta acá entonces todas estas cuestiones técnicas de las cosas no separables, que van a ser la primera parte de la guía 6. Lo vemos más como requisito para las cosas interesantes que vienen después. No es que nos interese detenernos en eso específicamente, pero bueno, hay que saber estas cosas. Bueno, sí, listo. Creo que eso es todo por hoy. No sé si alguien que tiene alguna pregunta más o un comentario. En el apunte de Minion pone finitos cuerpos intermedios. Bueno, es que vale eso, ¿no? Es equivalente ser generado por un solo elemento a que haya finitos cuerpos intermedios. Entonces, en algún orden, probás todo eso. Hay muchos ejemplos de esos que no sean finitos y separables. Y bueno, los que vimos al principio, pero son, para mi gusto, son todos como re artificiales porque es ir a buscarlos a esos lugares, tipo FP de V, FP de T. O sea, en las cosas más tipo de teoría de números con Q de no sé qué, lo que veníamos haciendo toda la primera mitad, no nos encontramos esas cosas. O sea, el problema está en lo de separable, ¿no? O sea, las extensiones no separables realmente hay que irse muy lejos para encontrarlas.